En Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth 1. Gloria. Ahora sí puede. Santo es Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Jesús. Y adoramos. Ruth, ese capítulo 1. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí 10 años. Amante Dios y Padre bueno, tú que habitas en gloria, Padre amado, delante de tu divina presencia estamos, Padre Santo. Tú que tomas el control de todo, Padre Santo, toma el control de este lugar, toma el control de nuestra vida, toma el control, oh Padre amado, de cada palabra la cual vamos a traer en esta hermosa mañana tuya. Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios del cielo, Dios mío, y que tu palabra penetre en lo más profundo de los corazones. Gracias, Padre, en el dulce nombre, poderoso nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Este mensaje es evangelístico, este mensaje no todos lo tenemos preparado hasta para la calle. Pero vemos, ¿verdad? Muchos conocen esta historia hermosa en la Escritura, la historia de Ruth. Y muchos la conocen como una historia de amor. Pero en realidad esta historia tiene mucho más profundidad de lo que muchos, ¿verdad?, imaginan. Es una historia sobre una familia que abandonó el lugar de bendición, ¿verdad? Una mujer que volvió quebrantada. Habla sobre una extranjera que encontró la gracia y un redentor que pagó el precio, y un niño del cual finalmente vendría Jesucristo, ¿verdad? Todo comienza con un nombre, Belén. El amado, buscando este nombre, la definición de Belén, ¿verdad?, de la palabra Betlehem, significa literalmente casa de pan. Casa de pan, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que Cristo dijo unas palabras en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. Y la gran pregunta es: ¿cómo puede haber hambre en la casa de pan? ¿Verdad? ¿Cómo puede haber hambre en Belén? Así comienza el pasaje, ¿verdad? Y esto es algo contradictorio. Y vemos, y por eso hemos puesto por tema hambre en la casa de pan. En Ruth, ¿verdad?, 1:1,
La palabra dice que aconteció que cuando gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. ¿Verdad qué cosa más contradictoria? Porque hay hambre precisamente en el lugar llamado casa de pan. Eso les enseña algo. Y esto es que los hijos de Dios también pasan por prueba. A los hijos del Señor pasan por prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 en adelante, dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba por el fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Tú sabes que Santiago capítulo 1 también dice, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y en el versículo 12 más arriba dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Se parece a la clase de esta mañana. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. No porque Dios haya dejado de ser bueno, llegó hambre en la casa de Abraham, sino porque Dios utiliza las pruebas para probar nuestro corazón. Y aquí es que nos lleva a una contradicción de los tiempos que estamos viviendo, en que el hombre por ahí anda diciendo que nosotros no tenemos que tener mi fe porque la fe es recibida de parte de Dios y nosotros no tenemos que tener fe. Que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo creo en la palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Por qué viene a buscar fe el Hijo del Hombre a la tierra? ¿Verdad? Y vemos que Dios va a probar los corazones si se mantienen ¿qué? Él dice la casa también. Firme. Si permanecen en el camino de Dios, si permanecen creyendo a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos, dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que yo lo menciono tantas veces, que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Eso dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. O sea, que la fe de muchos está en peligro.
Sí, la iglesia es el lugar del alimento espiritual para las vidas, para las personas que vienen buscando, gloria a Dios, aleluya, de parte de Dios algo para recibir, pero también en esos lugares se encuentra hambre. Y no porque Dios haya dejado de ser bueno, gloria a Dios, sino porque Dios utiliza las pruebas para tratar nuestros corazones. Muchas personas creen que cuando llegan las dificultades deben abandonar la iglesia. Ya Dios no está conmigo, no siento nada, todo me sale mal. Pero precisamente, amado hermano, en los momentos de hambre es cuando más debemos de permanecer en la casa de Dios. O sea, tenemos que permanecer en Belén. Tenemos que permanecer en la casa de pan. Oh, gloria a Dios, aleluya. En el lugar donde Dios va a tener, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, el alimento que tú necesitas. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Pero hay que permanecer. Hay que creerle a Dios. El hombre de por la naturaleza quiere todo rápido. El hombre por la naturaleza se desespera porque piensa, como decía en la lección esta mañana, se cree que porque ser cristiano o porque es hijo de Dios no tiene que pasar sufrimiento. Se cree que porque es hijo de Dios y porque gloria de la salud está caminando en el camino del Señor no puede pasar dificultades. Pero le tengo una noticia. Somos partícipes o participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Tú sabes que Cristo padeció? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Cristo padeció? Vemos que esta historia comienza que Elimelech abandona la casa de pan. Elimelech abandona Belén. Esto está en el grupo, uno, dos. ¿Verdad? Vemos, dice que el nombre de aquel varón era Elimelech y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. O sea, abandonaron la casa de pan y se fueron para Moab. Elimelech toma una decisión. Cuando viene la crisis, muchos de nosotros tomamos decisiones. Cuando vienen los problemas es que nosotros empezamos a tomar decisiones muy a la ligera y no esperamos que el Señor, oh gloria a Dios, aleluya, oh santo de Jesús, no le damos, oye, el tiempo, no permanecemos ni un momento en que Dios cumpla las promesas que Él ha puesto para con nosotros. Señor, bendito eres mi Dios. Pero Dios está probando corazones. Dios está viendo qué es lo que hay en tu interior. Si es que te mueve la promesa o te mueve el Dios de la promesa. Y ese es el problema, que la gente hoy día se recuesta de la promesa y como no ven la promesa cumplirse, se olvidan y se quieren ir corriendo de la presencia de Dios. Pero no dan tiempo porque no están creyendo al Dios de la promesa. Porque si le creyeran a la promesa, nunca abandonaran el lugar. Señor. Salieron de Belén, se fue para Moab. Humanamente parecía algo inteligente, había hambre y tengo que proteger a mi familia. Y tengo que salir de aquel lugar para llevar de comer a mis hijos. Yo te voy a dar un testimonio que pasó conmigo. No acostumbro a hablar mucho testimonio de mí mismo. Pero tengo que hablarlo esto porque es relativo a lo que estamos viendo en este mensaje. Yo en Puerto Rico estaba en un momento, amado hermano, dígase las cosas del Señor, estaba en mi mejor momento. Yo me recuerdo que era maestro de instituto, daba clases, tenía mi trabajo,
tenía todo, gloria a Dios, aleluya, pero cuando el soldado de Dios se enreda en los negocios de la vida, eso la Biblia lo dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida. Y yo me enredé en los negocios de la vida y me vino, como le pasa a todo aquel que no analiza y se sienta a calcular cuál es el costo de las cosas que está haciendo. Sí, porque nosotros los hombres queremos todo con los ojos. No calculamos cuánto, hasta dónde se extiende el peso. Y me envolví en tantas cosas, amado hermano, que ya mi trabajo no daba abasto. Pero yo, mi mente no se fue a que trabajo al que yo estaba gastando de más, sino que yo pensé que aquí no paga, Puerto Rico no paga. Siendo maestro, tenía responsabilidad, hijo de pastor, mano derecha del pastor, ayudaba, oye, tenía el ministerio de la calle, oh, gloria a Dios, aleluya, estaba parte del ministerio de evangelístico en las cafeteras, oh, gloria a Dios, aleluya, daba la clase de aquel instituto, y con todo y eso, lo primero que me vino a la mente, oh, fue mi necesidad, y dije, me voy. Y así yo llegué aquí. Y cuando yo veo esta historia, amado hermano, me comparo porque casi me pasa lo que le pasó a Elimelech. Elimelech murió. Elimelech murió. Y yo casi muero espiritualmente en este estado. Humanamente parecía algo inteligente. Voy a buscar darle support o darle poder mantener mi familia, pero espiritualmente era un desastre. Para mí fue un desastre y para Elimelech fue un desastre. Moab nunca fue la tierra del pacto. ¿Tú sabes dónde nació esta tierra? Esta tierra nació del pecado de Lot. En Génesis capítulo 19. Era una nación idólatra. Era enemiga del pueblo de Israel. Sin embargo, Elimelech pensó, aquí hay pan. ¡Qué peligro! Se había buscado Elimelech. Hay lugares que parecen ofrecer provisión, pero ¿sabes qué? Destruyen el alma. Esta mañana se leyó este versículo también. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Caminos que parecen caminos derechos, pero son caminos de muerte. Elimelech sale de Belén, o sea, salió de la casa de pan, porque había hambre. Salió de la casa del pan porque había hambre. Yo no sé cuántos años de esto, pero a veces no queremos ir del lugar donde nos alimentamos espiritualmente, donde Dios tiene una palabra de pacto que viene de la Escritura, de la boca de Dios. Y nos vamos por ahí buscando lugares donde nos alimentamos de libritos, de cuentos, de fábulas. De eso es lo que hay hoy día, amados hermanos, gente que se han alejado de la palabra de Dios. ¡Qué peligro! Buscan en Moab lo que aparentemente ya no encontraban en Belén. Buscan en el mundo lo que no encontraban en la casa de Dios. Y aquí podemos ver esta ilustración del hombre, hermano, que frente a las dificultades piensa que va a encontrar algo mejor lejos de Dios. Elimelech salió buscando pan, pero encontró muerte.
al hijo pródigo en Lucas 15. Se fue lejos a una provincia apartada, desperdició los bienes, viviendo perdidamente. Elimelech salió amado de la casa de pan buscando pan, pero descubrió que no en todo lugar donde hay comida da vida. Elimelech descubrió que no en todo el lugar, oye, salió buscando comida, pero se dio cuenta tarde de que no en todo lugar donde hay comida hay vida. El mundo puede alimentar la carne, pero puede dejar muerto el alma. Muchos abandonan la iglesia por el dinero. Trabajo, amistades, relaciones, comodidad. Piensan que el Moab le va a solucionar el problema. Pero Moab nunca puede reemplazar la casa de pan. Nunca puede reemplazar a Belén. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué David dijo en el Salmo 97, en el versículo 4? Dijo: y una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Señor, bendito sea tu nombre. ¡Qué poderoso! Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hay gente que en el día del mal se va corriendo de la iglesia, pero sin embargo David encontró que en el día malo era mejor estar en la casa de Dios. Era mejor estar en la casa de pan. Oh, gloria a Dios, aleluya, donde había un alimento espiritual, un alimento que alimenta el alma. A veces queremos saciar nuestro estómago y se nos olvida que lo primero es saciar el alma. Señor. David lo dijo muy claramente: Él me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ahí es el lugar donde uno se tiene que esconder. En el lugar cuando más la situación se pone difícil, más me apego. Oh, gloria a Dios, aleluya. Más me apego a la casa de mi Dios. Más me apego al lugar donde Dios me va a esconder. Dice que Él me va a reservar el oculto de su morada. Ahí Él me va a reservar. Pero ¿sabe qué pasó con Elimelech? Él se fue. Y al poco tiempo de haberse ido, ocurre una tragedia. Murió Elimelech. Luego muere Malón, hijo. Y luego muere Calión, el otro hijo. Entonces Noemí se quedó sola, sin esposo, sin hijo, sin esperanza. Lo que parecía una buena decisión terminó siendo una ruina completa. El pecado siempre promete más de lo que puede cumplir. Mucha gente ve afuera como que tienta, que mucha tentación hay para nosotros, gloria a Dios, aleluya. Oye, se nos presenta tan bonito. Aquellos que servimos al Señor tenemos que saber que todo lo que el mundo ofrece, oye, porque tienes que meterte con Dios para que Dios te dirija, porque es un engaño del diablo. Es un engaño para nosotros, para que sepamos tomar decisiones en el camino, amado. Tenemos que saber, no podemos caminar por la vista. El que
que está en Cristo camina por fe, no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor. ¿Sabe qué pasó? El pecado cobró más de lo que de lo que ellos pensaron pagar. Le cobró más, porque 9 niveles y mueren los 2 hijos. Y quedaron 3 mujeres solas. Y en aquel tiempo, amado hermano, una viuda. Ay, qué difícil. Si era difícil para los hombres, imagínate para la viuda. Una mujer sola. Una mujer que lo que le daba dignidad a aquella mujer eran sus hijos. Sus hijos también murieron. Bendito eres, Dios mío. Por eso es que es bien peligroso, dice Juan, 1 Juan capítulo 2, no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, la mano del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, bueno, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Qué hace la voluntad del Padre? Noemí, ahora vino Noemí y decide volver. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Dios había visitado ¿a dónde? A Belén. Para darle pan. Tierra de pasto, tierra de promesa, tierra donde se va a cumplir la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. A veces las promesas, tú no estás viendo que se están cumpliendo en tu vida. Porque es que Dios está buscando algo que falta. Dios está buscando algo que falta en ese corazón. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que todavía no lo ha dado de total. A Dios, gloria a Dios, aleluya. Que todavía no se ha abierto por completo a servirle al Dios de los cielos. Bendito sea tu nombre, papá. Ella oyó algo. Dios había visitado su pueblo para darle pan. ¿Qué noticia? La casa de pan volvía a hacer pan. Y decide regresar. Y aquí hay una enseñanza bien hermosa. Dios siempre recibe al que vuelve. No importa cuánto tiempo haya estado lejos. Yo tuvieron 10 años. 10 años tuvieron metido en Moab. Pero nunca es tarde para regresar a la casa de pan. Señor, qué lindo eres, papá. En el camino estaba Orfa, una de las que era esposa de sus hijos, de uno de los que murió también. Orfa caminó con Noemí, mira esto. Lloró con Noemí, la besó, tuvo sentimiento, pero finalmente, ¿sabe qué hizo? Regresó para Moab. Ruth 1:14. Aquí hay una advertencia evangelística muy poderosa para nosotros. Estar conmovido no es lo mismo que convertirse a Cristo. Una persona puede llorar durante una predicación, puede sentir convicción, puede acercarse, pero finalmente tiene que decidir. Y Orfa llegó hasta cierto punto en el camino con él, pero regresó. Orfa lloró, caminó, besó a Noemí, pero al final volvió a Moab.
de Belén, cuando salió de Belén, salió acompañada. Pero cuando se regresó quebrantada. Ella misma lo dice en Ruth 1:21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Oye, ella dice fui llena, aunque había hambre en la casa de pan, ya sabía que estaba llena allí. Y había hambre, había dicho. No era que no había hambre en Belén. No era que no había hambre en la casa de pan. Pero sabía que estaba llena. Sabía que Dios tenía, oh gloria a Dios, aleluya, algo allí, en aquel lugar, para ella siempre había algo seguro. Pero se fue. Tenía el esposo, tenía sus hijos. Y estaba en el lugar donde Dios lo había puesto. Estaba en el lugar del pasto. Fue la tierra que lo hizo pasto con ellos. No me puede ilustrar a aquel creyente o la persona que se aleja y descubre que fuera de Dios nada puede subsistir sin su presencia. Y aquí aparece la gracia de Dios. Porque Dios no le cerró la puerta de Belén. Noemí pudo regresar. Moab pudo vaciar a Noemí, pero no pudo cerrar el camino que la llevaba de regreso a su casa. Tal vez hay alguien que escucha, ¿verdad? Y diga, yo conocí al Señor, yo estuve en la iglesia, yo me aparté. Y ese mensaje dice, todavía hay camino de regreso a la casa de pan. Señor, qué linda tú eres. Pero hoy en la casa de pan hay personas que en su mente están en Moab. O sea, con hambre de la palabra de Dios. ¿Puede que aquí no estemos bien? ¿Quién sabe? No sé, no conozco los corazones. Pero puede que en muchas iglesias, en estos tiempos, amado hermano, está escaseando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios anda escaseando. Porque la gente anda, oye, buscando que le hablen bonito al oído, que le prediquen cosas bonitas, que le hablen lindo. ¿Sabes qué? El evangelio no se trata de hablar bonito, ni de buscar convencerte. Yo no tengo que buscar convencerte a nadie yo tengo que buscar convencerte. Yo tengo que cumplir con lo que me manda Dios, hablarte la palabra. Porque la palabra es la que va a hacer efecto en ti. Aquí es que está, aleluya, esa palabra, la que te va a dar, aleluya, la salvación. Señor, eso es. Por más que yo quiera hablarte bonito para jalarte, yo no voy a poder, porque lo que yo hago mañana se dañó. No sirve, pero lo que hace papá, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace nuestro Señor Jesucristo, oh gloria a Dios, aleluya, es eterno, es para siempre. Señor, Eso es eterno. Y nos tenemos que preocupar de escuchar palabras aunque duela. Porque me hablo de la palabra de Dios. Hay gente que está de la voz la palabra de Dios. Comezón de oír. El comezón de oír gente que lo que van a estar escuchando
usted tratara de así, pues se equivocaron en este lugar. Aquí se habla lo que la palabra dice. Aquí seguimos el camino por donde Dios nos ha trazado el camino, sea con lo que se vea. Se levante lo que se levante. Hayan piedras en el camino, haya lo que haya, tenemos que ir por ahí. Oh, gloria a Dios, aleluya, porque es el lugar donde Dios ha dicho, oh, gloria a Dios, aleluya, que te va a dar alimento. Gloria a Dios, aleluya. Es el lugar donde Dios te va a dar alimento. Y eso lo hace Dios, iglesia. Cuando llega a Belén, ¿sabe qué dijo Noemí? Porque sabe que lo bueno de Noemí es que se reflejó con el arrepentimiento. Ella se reflejó sobre su arrepentimiento. Porque cuando llega a Belén, en Ruth, capítulo 1, versículo 20, dice: no me llaméis Noemí, llámame Mara. No culpa a Dios injustamente, ella reconoce que salió llena de la casa. A pesar que había hambre, salió llena. Eso fue la palabra que ella dijo: salí llena, y Jehová me regresó así. Salí llena, reconoce que salió llena y volvió vacía. Hay una gran diferencia entre justificar el pecado y reconocer nuestros errores. Hay gente que lo justifica. Ah, no, pero es que yo he escuchado mucho que me han dicho: no, me pasa que mis papás cogieron el mal camino. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tu papá se come una uva amarga aquí en la barra entera, ¿a tu papá o a ti? Eso dijo Jeremías. Jeremías lo dijo. ¿Sí? Jeremías lo dijo. Si el papá se come las uvas amargas, al papá es que le va a dar entero, porque es que se la está comiendo. El alma que pecare, esa es la que va a morir. Y hay gente que rápido se quiere tomar su responsabilidad. ¿Sí? Rápido echar culpa, ¿no? Pero el hombre, no te preocupes si lo has hecho. Preocúpate por cambiarlo hoy día. Porque el hombre siempre lo ha hecho desde el principio del mundo. Cuando pecó Adán y Eva, y cuando el Señor se las acercó, lo primero que ellos hicieron fue acusarlo. Vino Adán, la mujer que me diste. Vino Eva, la serpiente. Todos echando culpa. Pero Noemí reconoció su pecado, reconoció que había abandonado el lugar donde Dios la había llenado. El arrepentimiento comienza cuando dejamos la excusa. Mientras todos observaban la tragedia, Dios ya estaba preparando la redención. Porque aparece una mujer moabita. ¡Wow! Dios tuvo que usar una mujer de Moab, una moabita, una mujer sin derecho, una mujer extranjera, una mujer que era pobre, viuda, sin herencia, que se podía esperar de ella. ¿Qué se podía esperar de Ruth? Era exactamente como nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Igualito. Sin fe, sin esperanza. Oh, gloria a Dios, aleluya. No tenemos esperanza. Todo el mundo decía: de este no va a salir nada bueno, de este no va a servir en el futuro. Pero Dios siempre hace como Él quiere y
cuando quiere. Efesios 2. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que os amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venidero la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí la historia se vuelve hermosa. Después de todo este caos, después de la hambre, después de la muerte, aparece la gracia. Como estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo, estábamos en un camino de muerte, estábamos en un momento donde teníamos necesidad, teníamos hambre, y apareció la gracia de Jesucristo en nuestra vida, y hoy podemos darle gloria, honra a Dios, que estamos, oh gloria a Dios, aleluya, gozándonos en su lugar, sentados en sus lugares. Ruth era moabita, extranjera, viuda, pobre, como yo dije. Humanamente no había expectativas buenas de Ruth. Pero en Ruth 1:16 dice, tu pueblo, ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Ruth deja a Moab, deja su pasado, deja sus dioses y pone su confianza en el Dios de Israel. Aquí podemos ver la hermosura, ¿verdad? Una hermosa ilustración de nosotros cuando éramos gentiles, cuando estamos en el mundo, como lo presenta la Escritura. Pablo dice en Efesios 2:12 y 13 que estábamos alejados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero hemos sido aceptados por la sangre de Cristo. Ruth llegó a Belén sin tener nada que ofrecer. Llegó necesitando gracia. Ruth llegó como extranjera, pero la gracia terminó dándole un lugar en la familia. Y eso es el Evangelio. Cristo recibe al que viene a Él. Y la decisión que tomó Ruth cambió completamente su vida, y no solamente su vida, sino que la historia, para muchos. Gloria a Dios, aleluya. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No solamente cambia, amado, de país, ella cambió sus dioses. Estamos hablando de una moabita. Estamos hablando de una mujer que no conocía nada de las cosas, de nada de Dios, que no conocía de la ley de Dios, que no conocía, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba los mandamientos de Dios. Estamos hablando de una mujer que era completamente de un lugar idólatra.
primer lugar, sino entregarse completamente a Dios. Tú sabes que hoy día hay gente que son más patriotas que cristianos. Hay gente que son más patriotas que cristianos. Celebran más la ciudadanía en la tierra. Pero ¿sabes lo que dice la palabra del Señor? En Efesios 1:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo o alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oye, Ruth sale a escoger espigas. Hay otro trabajando. Ella se regresó, pero no se quedó de brazos cruzados. Esto nos enseña, gloria a Dios, que en el camino del Señor hay que obrar. Hay que hacer la obra de Dios. Hay que trabajar. Dios no coge gente vaga, gente que está tirada para atrás. Dios busca gente que se transformen y le crean a Él. ¿Verdad? Ella no sabía nada, pero Dios sí sabía. El texto dice que aconteció que llegó al campo de Boz. Para nosotros parece algo casual. Él llegó al campo de Boz. Pero para Dios nunca, ¿verdad? Hay casualidades. La casualidad, hermano, yo le hice la palabra, la casualidad de los hombres es la providencia de Dios. La casualidad de los hombres es la providencia de Dios. Y vemos que Ruth dice algo extraordinario, amado. Dice en el capítulo 2, versículo 10, dice: porque he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozca, siendo yo extranjero. Ahí está lo que se conoce el Evangelio de Cristo. Hay mucha tipología en este pasaje bíblico de Ruth, en esta historia. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. Vemos que Ruth no le pregunta: ¿por qué me pagaste? Ella le pregunta: ¿por qué he hallado gracia? Le pregunta a vos: ¿por qué he hallado gracia? Y ella le dijo: bueno, me pagaste. ¿Por qué me pagaste? Porque había una ley, amado, había una ley para las viudas y para los pobres. Hay una ley que después que los trabajadores se cogieran las espigas, ellos tienen que dejar espigas en el suelo, porque eso le tocaba al pobre. Y esto es una enseñanza terrible. Nosotros tenemos que vemos al pobre y tenemos que mantenerlo todo el tiempo. No, amado. Al pobre tú le das, pero tienes que darle la manera también que se mueva y trabaje. Ruth tuvo que irse siendo una pobre mujer, acabar de todo, era mujer, y recogió la espiga del hombre. Mujer se fue a recoger junto a los hombres y recogía de todo lo que, amado, empezó a recoger de todo lo que caía, todo el día, dice, de sola forma, trabajando. Sabía que ella sabía que era extranjera. Ahora nosotros debemos también preguntarnos: ¿por qué Dios tuvo misericordia de nosotros? Tú se lo preguntó. ¿Por qué le ha hallado gracia? Nosotros tenemos que preguntarnos: Señor, ¿por qué tuviste misericordia de Dios? ¿Qué estamos aquí? No, pero hay gente que no se preguntan eso porque se creen que se lo merecían. Hay gente que se cree que se lo merece. No, amados, somos inmerecedores. Eso es gracia, don inmerecido, favor inmerecido.
Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Aquí aparece uno de los tipos más hermosos del Antiguo Testamento, vos. Hay una semejanza cristológica con este hombre en la Biblia. Vos eras rico, Cristo posee toda la riqueza. Era dueño del campo, Cristo es Señor de toda la creación. Protegió a Ruth, Cristo protege a su iglesia. La invitó a comer pan y Cristo sabe que dijo: yo soy el pan de vida. Qué belleza hay en esta historia. La historia comienza en la casa de pan y termina señalando al pan de vida, al verdadero pan. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Y aquí llegamos a lo que yo conozco el corazón de este mensaje. Porque vos era pariente redentor. En el contexto israelita, el Go era un pariente con derecho y capacidad para intervenir a favor de la familia y hacer y redimir. Vos tenías relación con la familia, tenía recursos, estaba dispuesto y finalmente redimió. Esto ofrece, ¿verdad?, una poderosa figura de Jesucristo, nuestro Redentor. Vos tenías capacidad de redimir, Cristo tiene poder para salvar. Vos estuvo dispuesto a redimir, Cristo voluntariamente entregó su vida. Vos pagó el precio, Cristo pagó nuestro precio con su sangre. Aquí una tipología terrible, lo estoy diciendo. Vos recibió a una extranjera, Cristo recibe al pecador que viene a él. Vos cambió la condición de Ruth, Cristo cambia nuestra condición delante de Dios. Aquí puede detenerse todo, amado, en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ruth llegó al campo buscando espigas, pero terminó encontrando a un redentor y todavía mejor, ella buscaba pan, Dios estaba preparándole redención. Pero vemos algo más grande. Vemos algo bien poderoso en este pasaje. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria a Dios, santo de Jesús. Bendito sea tu nombre, papá. Así que Elimelech, y con esto vamos a terminar. Elimelech salió buscando pan. Noemí regresó vacía. Orfa regresó a Moab. Ruth decidió seguir adelante. Los segadores estaban trabajando. Vos apareció como redentor. Obed nació como fruto de aquella redención. David salió de aquella descendencia. De la descendencia de Ruth. Cuando se casa con vos, nace Obed. De Obed nace Isaí. Y de Isaí nace David. Que viene de ahí, el linaje de quien viene por ahí. El linaje de Jesucristo. Y ahí es que vemos cómo todo conecta. Amado, una mujer moabita, extranjera. Cómo Dios, por medio de ella, es que viene
nació yo soy. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aquí tiene que ver que cómo le has creído a tu Señor. Oye, si has aceptado el camino del Señor verdaderamente, Dios hace todo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Es poderosa la palabra de Dios. Así que, hermano, recuerda que la casa de pan finalmente no apunta simplemente a un edificio, no simplemente un lugar, apunta a una persona. Jesucristo es el pan. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es nuestro Salvador. Y el que viene a Él no será echado fuera. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dé la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es bueno y para siempre es su